como autor de ciencia ficción. Es decir, hay una anécdota personal mía de cuando yo era adolescente. Yo tengo un hermano 10 años mayor que yo y es el que al final me dio toda la vara, digamos, de los cómics, las películas y los libros. Y él me decía, en esta estantería puedes ver lo que quieras, pero lo demás no, ¿no? Y en aquella estantería había todos libros de ciencia ficción y yo los iba leyendo y ahí estaba el de Lovecraft allí. Entonces, yo me he acordado, tengo el recuerdo de estar asustado leyendo y pensar, qué miedo da este libro de ciencia ficción, ¿no? Pero al final realmente tenemos puertas dimensionales, tenemos científicos, y también desde un punto de vista filosófico, toda la relación con la ciencia me parece también muy interesante. Y eso es una. Cuando hablamos de Alien, también tenemos que hablar de ciencia ficción también, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en realidad la base de la mitología de Lovecraft parte de ahí, ¿no? Nunca está claro de dónde vienen los bichos, pero sí que parece que hay una conexión clara cósmica. De hecho, el famoso forma con la que se le suele llamar al terror de Lovecraft, ¿no? El horror cósmico. O sea, Bueno, pues hay una relación sospechosa entre los primigenios y las criaturas y el espacio. Aunque no olvidemos que también Lovecraft pues sugiere que pueden haber todo tipo de criaturas, sobre todo en los océanos, en las fosas abisales, en fin. Imagino que serán algún tipo de bichitos que se han quedado aquí a pasar el verano y entonces se quedan ahí en una fosa abisal. Pero bueno, sí, efectivamente hay una relación. De hecho, en el libro hay un par de capítulos que fue un trabajo brutal de un colaborador que estructuró y dividió todos los monstruos, todas las criaturas, los libros malditos a los que hace referencia Lovecraft, los dioses, y los organizó de forma, una especie de cuadro sinóptico, para también hacernos un poquito una idea de quién es quién, ¿no? Chulu, en qué orden se coloca o cómo se pronuncia, dónde hay que ubicarlo. ¿Es Zeus, comparándolo con la mitología griega? Bueno, pues hemos tratado también de darle un poquito de forma a todo eso, que es un trabajo desde luego complicadísimo. Y insisto, no solo a los dioses, sino también a los libros malditos, aparte del Necronomicon, y bueno, y toda su amalgama de criaturas, seguramente llegadas del espacio exterior. hay que agradecer el esfuerzo que habéis hecho, que es impresionante. Yo me he quedado alucinado. Y ahora he entendido, o sea, leyendo, he entendido cosas también de relación entre los libros, que uno dice, ostras, ahora lo entiendo. Sí, eso es un trabajo importante. Es un trabajo que hemos hecho encantados. Hemos contado con gente buenísima, aparte de Tonio. Además, hay que decir también que le lanzamos la caña a algunos colaboradores porque en principio los tiempos iban muy marcados, íbamos con el tiempo encima. Y bueno, Antonio José Navarro y Tomás Fernández Valentín no pudieron colaborar precisamente porque se echaba el tiempo encima. Y bueno, es una pena porque bueno, nos gustaba contar con muchísima gente. Pero vamos, es el primer libro que coordinaba, lo hicimos entre los dos, pero bueno, cada uno se encargó más o menos de una parte. Y yo creí que era tan sencillo como recibir textos y mandarlos, ¿no? No, no. Y no, ya lo sé que no. Es más complicado. Y bueno, y sobre todo tratar de dar con la persona adecuada cuando le encargas un texto que yo creo que hemos acertado. En el caso de Tonio, también con Juan Andrés Pedro Santos, que escribió un libro sobre Guillermo del Toro, y hay un capítulo dedicado a Guillermo del Toro y su relación con Lovecraft, y además, gracias a él, pues el propio del Toro se leyó el libro, nos sacó defectos porque o sea, se lo leyó porque nos sacó defectos y lo recomienda. O sea que fue todo un placer, y hasta Carpenter se dignó a lanzar unas palabritas. O sea que encantados. No, porque Carpenter está muy mayor y Carpenter no llegó a leerse el libro, ¿no? Entonces nosotros... No, del Toro no. Sí es verdad que le metes un zasca, pero no hizo mención a ello. Únicamente mencionó que había una película que no mencionábamos, pero es que cuando nosotros le mandamos el libro a Lovecraft todavía faltaban un par de capítulos y uno de ellos era precisamente el que hacía mención a esa película. Pero bueno, no, en principio lo leyó y no mandó ninguna queja. Pues suerte no me lo he encontrado. Bueno, hay que decir también que hay que agradecer el esfuerzo de la editorial, que apueste por ese tipo de títulos y que el fantástico, digamos, el aficionado al fantástico acaba agradeciendo si consumimos ese tipo de libros también. Yo creo que es muy, muy interesante. Sí, sobre todo hay que agradecer también a nuestro editor que no pensara que le íbamos a salir rana cuando
Cuando en principio el libro era Lovecraft y el cine, y empezamos a decir, bueno, pero es que también hay relación con el cómic. Y escucha, con el tema de los videojuegos también. Y tenemos un arquitecto que nos ha dicho, pero no vais a escribir sobre Lovecraft y la arquitectura. Y un arqueólogo, ciudades perdidas en mitad del desierto. Tenemos un doctor en arqueología que ha escrito un capítulo. Un catedrático de estética me dice, bueno, la estética de lo horroroso. Esto hay que abordarlo. Capítulo de la estética y al final sí que te queda un libro, una parte que analiza Lovecraft, personaje y obra, más que persona, personaje, la verdad, su obra e influencias, la parte del cine, y luego como una tercera parte, o como la cuarta parte de la bola de cristal, en la que empiezas a ver que en ese cajón desastre realmente todo tiene sentido. Solo nos ha quedado una espinita por problema de fechas de entrega, que es la parte de juegos de rol, porque hubo un hueco en los años 80 en que la subcultura, con todos los respetos, que se aprovechó de Lovecraft, pues prácticamente era un poquito el cómic, pero sobre todo los juegos de rol. Pero eso nos da pie, junto a un portadista que no pudo estar con nosotros también con estas fechas por problema de agenda, para plantearnos un segundo volumen. O sea que, bueno, que lo que leáis aquí puede tener lo que hay que hacer continuación. es que funcione el primero. Efectivamente, prometemos volver con más. Exacto. Bueno, aprovechamos para ver si tenéis alguna pregunta entre el público. Aprovecha que están aquí los autores. ¿Sí? Te dejo el micro y lo... No, no hace falta. No, nos No. estamos grabando Ah. la presentación. Sí, te quería preguntar, relatos para iniciarse, cuáles son los más asequibles y demás, y luego películas, cuáles son las imprescindibles para vosotros. Yo, más que relatos, recomendaría una novela corta que es En las montañas de la locura. Y a partir de ahí hay que recordar que Lovecraft tiene como distintas tipologías de relatos. La de el señor que llega a un pueblo que está poblado de batracios y que al final se ve envuelto de alguna forma misteriosa. El señor que se pierde y encuentra vestigios de una civilización ancestral. Y quien recibe de alguna forma una herencia o un legado familiar que está relacionado con esa presencia, con esos cultos primigenios. Hay gente a la que le gusta todo Lovecraft y gente a la que no, es que yo los relatos de estos no me gustan. Eso es un poco como familias. Pero vamos, más que relatos, cualquiera de los libros de los mitos de Tulu, además son relatos algunos muy cortos, que si uno te gusta pasa al siguiente, que a lo mejor el siguiente sí te interesa, pero si hay que leer algo de Lovecraft, mínimo, En las montañas de la locura. Y películas que sean realmente fieles a la letra, quizá Antonio te lo va a poder decir un poco mejor que yo. Pero de las que no son fieles, yo me seguiría quedando con En la boca del miedo. Sí, hay dos adaptaciones supuestamente hiperfieles producidas por el Lovecraft Society, no sé qué, no me acuerdo, que a mí con perdón, me parecen una auténtica mierda, la verdad. O sea, intentan ser muy fieles a... Con perdón. Sí. Intentan ser muy fieles a la literatura, pero es que son aburridísimos. O sea, yo creo que cuando mejor se adapta a Lovecraft es cuando no se intenta hacer una adaptación literal. Las adaptaciones de Carpenter, claro, eso, En la boca del miedo, es genial. Para mí una película muy Lovecraftiana, aparte de los Alien, que también funciona muy bien, La Cosa. Es una película que incluso la ambientación ártica también es muy de En las montañas de la locura. O sea, es que este tipo de películas que lo tratan así ligeramente, una por ejemplo de que no es de hace mucho, es una... los directores no me acuerdo cómo se llamaban, Spring, que es una historia de amor entre un chico que llega a un pueblo perdido de Italia y una chica que resulta ser una especie de monstruo. Coge lo que son los mitos de Cthulhu o de Chulo o como sea, porque cada uno hemos dicho de una No hay manera... garganta humana capaz de pronunciarlo. No, lo hemos dicho cada uno de forma diferente. Cogen lo que es los mitos y lo convierten en una especie de historia romántica a lo joder, no me ¿A sale lo crepúsculo? no iba por el crepúsculo, antes del amanecer, con unos diálogos además muy trabajados, los actores están muy bien, pero con el trasfondo de Lovecraft, que funciona muy 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 bien. Es maravillosa esa película y realmente no adapta nada de Lovecraft,
solo cogen el espíritu. Claro, si bien en cine no exactamente dicen que es de Lovecraft, pero en cómic sí que hay. Sí, en cómic sí que hay mucho. En cómic, ahora mismo de memoria no te sabré decir, pero vamos, comprad el libro, que ahí está. Bueno, tanto en las películas como en los cómics hemos hecho el esfuerzo de enumerar todas las que hasta el momento de escribir el libro, de redactarlo, sabíamos que existían y que tenían alguna mención o alguna relación con Lovecraft. Pero en el cómic... Esta es la película de la que hablaba yo. Ya pone aquí... Springs, el amor es un monstruo. Fenomenal, un híbrido entre Linklater y Lovecraft. Es que lo dice rogerever.com, pero ya... Pero no lo he copiado yo de ahí, Cómics sí que hay muchas adaptaciones, precisamente por lo que decía, que en los años 60 y 70 era más fácil coger un relato de Lovecraft, algo más cortito, quedarse con la esencia, que es pues que se ha muerto su tío abuelo, va a Nueva Inglaterra, entra en una mansión decimonónica y allí descubre un libro, un grimorio, que es una palabra que siempre he querido pronunciar en público, y allí descubre arcanos misteriosos y una herencia que era algo más que la herencia económica o material. También hay una película que se llama La herencia de Valdemar, que quiere adaptar a Lovecraft. Hay dos, hay una segunda parte. Pero en cómics sí que hay bastante más, y hay bueno, la relación que hacemos en el libro de lo que merece más la pena y lo que menos. También es cierto que hay Lovecraft como personaje de cómic, y hay una serie que el autor es español, que es el joven Lovecraft, el pequeño Lovecraft, que es absolutamente deliciosa, porque es esa mezcla que aparentemente parece irreconciliable entre los primigenios de Lovecraft y Calvin y Hobbes. Y dices, Dios mío, pero bueno, ¿cómo se ha podido hacer esto? Pues de una manera deliciosa. Entonces, por ejemplo, en cómic, aunque eso no es una adaptación de una obra de Lovecraft, pero sí que coge todo el universo de Lovecraft, todos sus dioses primigenios, todas sus criaturas, y te las mezcla con un personaje pequeñito que vive con sus tías, que tiene una compañera de colegio, pues como Susie Derkins en Calvin y Hobbes, que bueno, pues hay esa relación amor-odio, él no se deja, ella sí. Y yo, por ejemplo, de cómic, pues aunque no sea una adaptación de Lovecraft, pero recomendaría esta, que además es producto nacional. Luego hay una revista que edita ediciones de Diablo, que justamente se llama Chulu, que creo que es semestral, que se hacen 2 al año, y debe de haber unos 14 números, creo que van por 14. Que justo el dibujante de las portadas y de algunas de las historias era el señor que estaba saludando antes de la presentación, el Santi Pérez, y es una revista que también la recomiendo. Es decir, bien hay relatos inéditos basados en este universo, o bien adaptaciones en cómic de obras de Lovecraft. Y me parece que solamente ya por el título de la revista ya te da una idea, digamos, de por dónde va a ir el contenido. Es una revista muy recomendable. También se está publicando en Estados Unidos la revista, en inglés. ¿Más preguntas? ¿Vas a venir aquí? Yo tengo una biografía de Lovecraft, que ahora no me acuerdo el autor, pero para saber un poco más, una biografía interesante que no sea muy parcial. Pues Sé que hay un montón, pero... el primer capítulo de nuestro libro. Sin ir más lejos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el libro es verdad que tenemos quizás de los capítulos más extensos, la biografía de Lovecraft, y luego tenemos otro capítulo dedicado a su obra y el círculo, que está escrito el capítulo por, te lo digo, Roberto García Álvarez, que es un autor que yo creo que ha publicado el único libro que hay en español sobre Lovecraft, donde también imagino que habrá un aporte biográfico. Pero bueno, para empezar, yo recomendaría esta, que es, aparte de que es bastante detallista, te puedes hacer una idea bastante concreta de qué tipo de personaje era, porque en Lovecraft hay cosas muy interesantes, pero claro, tampoco te puedes extender demasiado porque llega un momento en que no te vas a meter en su vida mundana, ¿no? Pero es un hombre que está lleno de detallitos, de su vida en Providence, de su relación con la mujer con la que se casó, que además era una hija de un alto empresario, que aquello no duró, en fin. Y todo eso lo tenemos aquí, y bueno, es un buen principio. Por cierto, para ser tan feo como era, que era feo el hombre, tenía pinta de registrador de la propiedad con Plaza Santa Pola, pero se casó con una mujer guapísima, adinerada, se fueron a vivir a Nueva York, y le pudo, eso es como lo del escorpión, sobre la rana, sobre el patracio para cruzar sobre el río, le pudo.
no funcionó ese matrimonio, no funcionó su vida en Nueva York, tenía algún problema relacionado con la regulación de la temperatura, e incluso se lo encontró una vez tirado en la calle, porque solo podía, o sea, cuando hacía mucho calor, literalmente se caía al suelo. O sea, que en ese sentido era, a pesar de esa aversión por el marisco y demás, era él también un poco anfibio, Bueno, y eso- en Nueva York se lo tuvieron que llevar de nuevo a Providence, que hace todavía más frío. pero bueno, era una